Hola hermanos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de algo muy bonito, muy importante, que es el primado de Pedro, porque Jesús fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre la cabeza de Pedro. Desde ahí hubo una continuidad de papas. Tenemos el Papa Francisco, que es el número 266, que no tiene nada que ver con el anticristo, porque él está proclamando la palabra de Jesús todo el tiempo, eso es una fantasía. Y bueno, vamos a leer la cita evangélica donde lo nombra a Pedro, que es el que va a ser cabeza de la iglesia y que siempre se ha destacado en el evangelio. Mateo capítulo 16, del versículo 18 al 19. Y yo te digo, Simón, hijo de Jonás, de ahora en más te llamarás Pedro, que significa piedra, roca. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, quiero decirte, hermano, que la palabra Pedro es el nombre que Jesús, al único discípulo que le cambia el nombre es a Pedro, porque se llamaba Simón y era hijo de Jonás. Pedro, en latín, significa piedra firme, pero Jesús hablaba en arameo, por lo tanto le tiene que haber dicho Kefas. Kefas significa roca o piedra. Y en griego, Cefas, que significa roca o piedra. Dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ya le promete a Pedro que va a edificar la iglesia, y la iglesia, con la venida de Pentecostés, que están reunidos todos los discípulos, la iglesia se crea, digamos, se funda, se instituye la iglesia con la venida de Pentecostés. Pero ya Jesús antes le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia que se formó con la llegada de Pentecostés y que ya puso como cabeza a Pedro con esta cita evangélica, porque dice, sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Tenemos que destacar, hermano, que Pedro se nombra 190 veces en el Evangelio. Es el más nombrado. Pedro, si vos lees en los evangelios, siempre va a la cabeza. Recordemos aquella cita donde Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Solo Pedro pudo contestar, tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro, cuando muere Jesús, se adelanta a ver la tumba vacía. Pedro, cuando Jesús resucita, le pregunta por la traición que le hizo, porque Pedro lo negó 3 veces como ser humano, pero se arrepintió y lloró. Y eso es lo que Dios quiso, lo que Dios le gustó, su arrepentimiento. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjese la palabra, ¿me amas más que estos? Y estaban los otros discípulos. Es decir, que lo destaca Pedro. Jesús le dice, sí, tú sabes que te quiero. Y le dice, pastorea mis ovejas, que quiere decir pastorear, rige, gobierna. Tienes autoridad sobre las ovejas, que somos nosotros. Y le sigue diciendo, ¿me quieres más que esto? Sí, tú sabes que te quiero. Y por tercera vez, ¿me quieres más que esto? Sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y Él apacienta las ovejas que somos todos nosotros. Y la continuidad de los papas está documentada, hermano. Podés ir documentada a una página seria y hay continuidad. La iglesia nunca se... porque dice las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Nunca se cortó. Ha habido continuidad de papas y hemos llegado al papa, como en el Papa Francisco, 266 papas. Quiero decirte que en los Hechos de los Apóstoles, Pedro ya dirige la iglesia en un reemplazo.
Pedro es el que hace el primer milagro por su intercesión ante Jesús, el primer milagro después de la ascensión de Jesús. Y por último te quiero decir que Pedro, y está documentado, murió en Roma. Murió con una cruz como Cristo, con la cabeza hacia abajo, porque él dijo, pidió morir con la cabeza hacia abajo, porque él no quería morir crucificado como murió su maestro, porque no se sentía digno. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, es muy importante tomar todas las citas evangélicas. ¿Sabes por qué? Porque Dios me va a pedir cuenta a mí si yo dije todas las citas evangélicas. Porque hay otros hermanos que no hablan de la cruz. Y Jesús dice, que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y San Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo. Y yo proclamo un Dios, un Cristo crucificado. Es decir, que habla de la cruz. Y hay iglesias que ni la nombran a la cruz porque le tienen miedo. Hablan de milagros para tener muchos adeptos. Pero mi tarea no es hablar solamente de milagros. Mi tarea es decir toda la verdad del Evangelio. Porque Dios me va a pedir cuenta. Como María. María, el ángel le dice, salve, llena eres de gracia. Y hay otras iglesias que no la consideran. Y el salve es un saludo como si fuera una reina. Y cuando llega Isabel y la visita María a Isabel, Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? María iba embarazada de Jesús, e Isabel estaba embarazada de Bautista. Y Isabel le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, que se siente indigna. Por eso, hermanos, cuando leas el Evangelio, te pido por favor, y sé que lo vas a hacer, que leas todas las citas evangélicas. La cita que es el texto con el contexto, porque un texto fuera de contexto, suelto, hablo nada más que de los milagritos, está fuera de contexto, está fuera de la realidad de todo el mensaje que te quiere dar Jesucristo, hermano. Bien, es mucho más largo todo esto, te agradezco que me hayas escuchado, que el Señor te bendiga y bueno, que tengas una hermosa jornada en este día. Mi gran bendición para vos y que con la Virgen María te quedes, con el Señor y con San José, el Padre adoptivo de Jesús. Bendiciones.